comenzó todo este asunto? Independientemente de que el senador Ricardo Monreal informó por la tarde, hace unas 7 horas, que había recibido la solicitud de Olga Sánchez Cordero de reintegrarse al Senado como titular, y en este caso, si no estoy mal, sería la senadora Jesús la que tendría que retirarse porque Jesús era la suplente, o es la suplente de Olga Sánchez Cordero. Lo informa el senador Ricardo Monreal, y el asunto es oficial con el mensaje del presidente López Obrador. Aquí está el mensaje del presidente en donde le da la bienvenida a Adán Augusto como el nuevo secretario de Gobernación y le agradece a Olga Sánchez Cordero por el trabajo que ha realizado en estos 3 años de gobierno. El agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación. Y me ha ayudado mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice: quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho, y va a estar como senadora. ¿Qué puedo decir sobre su trayectoria pública? Es de lo mejor que puede haber. Una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República. Y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita a Adán venir a ayudarme para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo ven, licenciado? Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho, fueron tiempos intensos, porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México.
De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que depositó en mi persona para ser titular de esta secretaría. Y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social, y haber trabajado con usted ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos, juntos en el proyecto. Yo sé. ¿Adán? Pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones, si la aprueba la Cámara de Diputados, de incorporarme al trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Ok, ahora, el presidente quería dejar el antecedente de que una mujer podía ser secretaria de Gobernación. Lo dejó. ¿Hay críticas hacia la Secretaría de Gobernación? Sí, sí hay críticas hacia la Secretaría de Gobernación porque vimos que es una Secretaría de Gobernación que operó distinto. ¿En qué sentido? Es una Secretaría de Gobernación que realizó conciliaciones, tiene la facultad de tener ese acercamiento con los gobernadores, tiene la facultad de meter mano, de cabildear, se le llama en el Congreso. El Senado tiene la Secretaría de Gobernación tiene esta facultad. ¿Qué otra cosa puede hacer la Secretaría de Gobernación? Tiene el control de la política interna, sobre todo el control de la política interna, de que funcionen todos como tienen que funcionar. Pero en esta administración la Secretaría de Gobernación da un giro y se enfoca mucho más al tema de derechos humanos, le da mucha más notoriedad. Digamos que el sello de Olga Sánchez Cordero dentro de la Secretaría de Gobernación es esta unidad técnica de apoyo al sistema de justicia, esta famosa unidad que solamente apoya. Aguas con esto, porque por ahí muchos me estuvieron diciendo, y lo veía en los comentarios, que Olga no tiene nada que celebrar porque no dejó libre a Israel Vallarta. Es que la Secretaría de Gobernación no lo puede dejar libre. La Secretaría de Gobernación no es el juez, la Secretaría de Gobernación no es la Fiscalía, la Secretaría de Gobernación no tiene esa facultad porque representa al Poder Ejecutivo. La única facultad la tiene el Poder Judicial, que está en manos de los jueces. ¿Qué es lo que hace esta unidad técnica? Es justamente eso, una unidad técnica de apoyo. Esto quiere decir que hacen gestiones, que meten solicitudes, asesoran, mas no son los que deben dejar libres. La decisión final no es de ellos. Ese es el sello de Olga Sánchez Cordero, porque lo que quisieron hacer es apoyar al sistema de justicia desde el Poder Ejecutivo sin intervenir en el siguiente poder, que es el judicial, y que no se viera que se estaba violando la división de poderes. Hay mucho que cuestionar, por supuesto que hay mucho que cuestionar, porque particularmente esta unidad pues se queda muy corta para lo que en realidad se necesita. Pero ese es el sello de Olga Sánchez Cordero, que ella buscó apoyar al sistema de justicia desde la Secretaría de Gobernación, desde un ámbito ejecutivo. Pero realmente la Secretaría de Gobernación, que es un poder ejecutor, no tiene, o sea, en esta administración, lo repito, en esta administración no ha tenido mayor facultad, porque es más como el papel conciliatorio. Cuando el presidente eventualmente ha tenido conflictos con gobernadores como el de Tamaulipas, o el de Guanajuato, por ejemplo, el papel conciliador recae en la Secretaría de Gobernación. Quiero ser muy precisa con esto, porque no es el mismo este papel que ha tenido la Secretaría de Gobernación en administraciones pasadas al que tuvo en esta. Es probable, y aquí viene parte de la estrategia, es probable que esto cambie con la entrada de Adán Augusto. Pareciera que con la entrada de Adán Augusto lo que se quiere tener es un mayor control con miras al 2022 y 2024. ¿Por qué? Adán Augusto, y aquí hacemos fe de ratas, al señor productor le mintió un tabasqueño, fíjese. Adán Augusto fue el notario del presidente López Obrador. Cuando fallece la primera esposa
del presidente López Obrador, Adán Augusto fue el notario que se hizo cargo de poner en orden las propiedades y de hecho de entregarlas a los hijos del presidente López Obrador. Fue su notario. Adán Augusto efectivamente tiene dos hermanas, una casada con Rutilio Escandón y la otra de sus hermanas está casada con Humberto Mayans Canaval, quien fuera secretario de gobierno de Tabasco de 2007 a 2011. Entonces, es una familia política que está bastante sólida. Aquí, por ejemplo, nos dicen que no les late mucho la idea de que una de sus hermanas esté casada con Rutilio. Al final, es un tema de antecedente, tomémoslo como un antecedente. Adán Augusto ha sido un amigo y cercano al presidente López Obrador desde hace muchos años, tan cercano, imagínense, como para haber sido su notario. Entonces, actualmente Adán Augusto es notario con licencia, como lo es Olga Sánchez Cordero. Acuérdense que Olga Sánchez Cordero pues, es ministra en retiro, pero es notaria, ¿no? Ella fue la primera mujer notaria. Están en licencia porque no pueden ser notarios y aparte de tener un cargo de elección popular. Todo esto se los pongo como antecedente para que vayamos entendiendo que con la entrada de Adán Augusto, desde mi perspectiva, se estaría fortaleciendo, buscando, o sea, ahora sí, con miras a fortalecer no solo la política interna, sino darle ese empuje con los nuevos gobernadores que van a entrar. Acuérdense que Morena estaría consolidando el territorio nacional de una manera bastante importante, bastante fuerte. Estaríamos hablando de consolidar el territorio nacional con las gubernaturas que ha ganado, con las que van a entrar este septiembre y además, septiembre y octubre algunas, pero además estamos hablando de unas gubernaturas que podrían entrar, por ejemplo, Tamaulipas. Hace falta mucha depuración dentro del Poder Judicial, hace falta mucha depuración dentro del Poder Ejecutivo y por lo que estoy viendo, el presidente se está haciendo de la persona más cercana a él de forma ejecutora, que sería Adán Augusto, para fortalecer la política interna a través de la Secretaría de Gobernación. Ahora sí que es apretar las tuercas. Pero ese es un análisis que iremos viendo poco a poco conforme veamos la operación del nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero lo que tiene que ver con Olga Sánchez Cordero, hay que dejar clara una cosa. Ella sí fue un papel conciliatorio entre los gobernadores. Ella sí tenía el control, o sea, sí platicaba con ellos, sí había este acercamiento, mientras que el presidente, pues, no hablaba con algunos, por ejemplo, con el de Tamaulipas o incluso con Silvano Aureoles. Pero el papel Olga Sánchez Cordero tiene ese papel conciliador. Ahora, no podemos negar que Olga Sánchez Cordero pertenece a uno de los poderes más corruptos, que es el Poder Judicial. Ella misma lo ha reconocido y que tiene la capacidad de estar tanto con Dios como con el diablo. A muchos no les podrá gustar, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando estamos hablando de 3 reformas constitucionales pesadas, electoral, de Guardia Nacional y la de hidrocarburos, estamos hablando de reformas que no van a salir fáciles y que ya vimos que con la elección pasada no se consolidó la mayoría que buscaría darle esa tranquilidad al partido en el poder para consolidar esas iniciativas, esas reformas sin mayor problema, digamos, sí, obviamente discutiéndolo, pero sin mayor problema. Ahora vemos que hay problema y que, por ejemplo, para aprobar leyes secundarias en materia de revocación de mandato, ni siquiera pudieron hacerlo, aunque ahí hubo cabildeo de Olga Sánchez Cordero. Pero no es lo mismo cabildear siendo secretaria de Gobernación a estar dentro del Senado y poder operar desde el Senado. Ahora, este análisis lo quiero hacer desde el antes, durante y ahora. ¿Por qué? Cuando se da este anuncio, muchos de nosotros pensamos que justo era para hacer a un lado a Ricardo Monreal, ¿no? Que el presidente, acuérdense que cuando el presidente pierde confianza en alguien, el presidente lo que hace es, pues, darle las gracias porque el presidente se ha rodeado de personas de confianza. Para el proyecto de nación que él ha planeado, queda claro que necesita gente de confianza a su alrededor. Entonces, gente de confianza, pues Olga Sánchez Cordero lo es en su momento. Adán Augusto es gente de extrema confianza que necesita para fortalecer el proyecto desde el Poder Ejecutivo, pero gente de confianza del presidente y que pueda generar esta conciliación para hacer aprobaciones como la que se necesitan en estos tiempos. Entonces, Olga Sánchez Cordero regresa al Senado. Y cuando Olga estuvo en el Senado hizo aprobaciones y puso iniciativas sobre la mesa que fueron bien vistas por ambos bandos. Esto quiere decir, ¿a qué iniciativa me refiero? Por ejemplo, a iniciativas de notarías.
buscó homologar el asunto de las notarías para que no se pasaran de rosca, diría Ricardo Sheffield. Es algo que no fue mediático, pero que muchos notarios celebraron porque estaría eliminando ciertos términos burocráticos para agilizar trámites y servicios, no solamente en un estado, sino poder ir a otro estado y que sean los notarios llegados de confianza. Entonces, Olga Sánchez Cordero tiene está con Dios y con el diablo, dejémoslo así. Y Ricardo Monreal ya comprobó que no puede solo. ¿Dónde lo comprobamos? En la revocación de mandato, en las leyes secundarias. Si Ricardo Monreal hubiera podido, con la aprobación de las leyes secundarias, nos hubiera quedado claro que quizás todavía tiene el control total y absoluto del Senado, como muchos hemos visto a la hora de generar o de construir estas mayorías. Algo que no ha pasado últimamente. ¿Desde cuándo no pasa? Desde que Ricardo Monreal ha hablado de sus aspiraciones presidenciales. Hagan cuentas. Ricardo Monreal se ha caracterizado por ser un viejo lobo de mar que sabe manejar el poder legislativo. Ahora, aquí tenemos que dejar claro que no sabemos, no tenemos las pruebas, pero podemos hacer podemos asumir muchas cosas, que en el caso de Monreal, pues ha buscado notoriedad en proyectos de otro lado, como por ejemplo, él dice, nos lo dijo a nosotros, que él no tiene nada que ver con Fuerza por México, pero que son sus amigos y que él considera que hubiera sido un partido aliado del presidente. Muchos tenemos opiniones contrarias, no tuvo el registro, entonces tampoco tenemos mucho de qué escandalizarnos, pero Ricardo Monreal fue claro cuando dijo, tengo esta intención de ser presidente. A partir de ahí, pareciera que o la atención de Ricardo Monreal se dispersó y la confianza del presidente López Obrador empezó a disminuir sobre las capacidades que tiene el senador. Dejemos a un lado la parte personal y demás, estamos hablando de las capacidades que tiene para generar mayorías y aprobar reformas. Y entonces lo que necesita es una ayudita. Y uno pensaba, y se lo voy a ser muy honesta con esto, cuando vi el primer video de Ricardo Monreal con las aspirantes a dirigir, a ser la presidenta de la mesa directiva del Senado, lo primero que vino a mi mente es que era una estrategia de Ricardo Monreal para evitar que Olga Sánchez Cordero se convirtiera en la presidenta de la Junta de Coordinación Política, o sea, que le quitara el cargo a Monreal. ¿Por qué se los digo? Porque desde el día de ayer estuvieron sonando muchas notas en donde Ricardo Monreal dijo que él se somete a las mayorías, que él está sometido a las mayorías. Hubo muchas especulaciones en donde sugerían que Ricardo Monreal sería removido como coordinador de Morena y que los legisladores estaban buscando un cambio. Ricardo Monreal en conferencia de prensa dijo que pues él está firme en su cargo, y si los senadores de su partido así lo deciden, pues él estaría dispuesto a que le revoquen su mandato. Pero lo dejó como muy en el sí, si ellos quieren me lo pueden quitar, yo estoy sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así que no sería extraño, pero dice y aseguraba que estaba firme. Hubo muchos rumores sobre esto. Entonces, casualmente viene esta información y llega la confirmación de la salida de Olga Sánchez Cordero. Y entonces uno pensaría que Ricardo Monreal quiso implementar una estrategia para que Olga Sánchez Cordero no se quedara, digamos, tengo que ofrecerte algo para que no me quites el poder. Eso es lo que yo entendí en un primer mensaje que emite Ricardo Monreal junto con las que aspiraban, ahora sí lo podemos decir así, aspiraban a ser las presidentas de la mesa directiva del Senado. Los últimos acontecimientos y de la solicitud de su reincorporación de la doctora Olga Sánchez Cordero, las 4 aspirantes a presidir la mesa directiva y yo hemos estado conversando con mucha apertura y sobre todo con mucha generosidad de parte de ellas. Y hemos propuesto que en razón de su incorporación, ella podría, si así lo desea, presidir la mesa directiva, una vez que hablemos con el grupo parlamentario y que el propio grupo parlamentario avale esta posibilidad. Pero en principio debo de decir que no me extraña que las 4 mujeres que aspiran a ser presidentas hayan otorgado con generosidad esta posibilidad para que nuestra compañera, ahora senadora Olga Sánchez Cordero,
pueda presidir este año la mesa directiva. Es una mujer capaz, es una mujer talentosa, es una mujer con capacidad de apertura y de diálogo y nos representará con dignidad en la mesa directiva. Vamos a platicar con el grupo parlamentario, las 4 mujeres y yo. Vamos a hablar con el grupo parlamentario y con nuestros aliados para hacer posible que ella pueda aceptar esta propuesta. Entonces, uno ve ese video y dice, se me hace, conociendo de lo que es capaz Ricardo Monreal, uno, se me hace como que sí podría ir en ese sentido. Pero entonces, hace unas 2 horas, hay una conferencia de prensa entre Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y el actual presidente de la mesa directiva del Senado. Y entonces confirman que Olga Sánchez Cordero será la propuesta para ser la presidenta de la mesa directiva del Senado. Entonces descartaríamos que Ricardo Monreal intentó ofrecer, o vaya, lo podemos poner sobre la mesa, pero si estamos ante una condición de desconfianza, el presidente, estamos hablando de una estrategia para las 3 reformas electorales, 3 reformas constitucionales que vienen, que son importantes y que no es tan fáciles que se aprueben. Estaríamos pensando que si el presidente perdió totalmente la confianza en Ricardo Monreal, pues Olga Sánchez Cordero tenía una instrucción bastante clara, y esa instrucción es sácalo del camino o hazle contrapeso. Entonces, el contrapeso podríamos entenderlo como tenemos que aprobar las reformas y hay que unirnos más allá de las diferencias. Esta es la conferencia de prensa que se dio hace 2 horas, en donde hablan Ricardo Monreal y obviamente está Olga Sánchez Cordero. Se las quiero poner para que ustedes estén enterados completamente de lo que se mencionó, lo que va a ocurrir oficialmente y la propuesta a la que se llegó. Temprano. Y Eduardo también se incorporó a toda la dinámica desde temprano. Y me complace decirles que gracias a la generosidad de las 4 compañeras aspirantes a la presidencia de la mesa directiva, Imelda Castro, Maribel Villegas, Ana Lilia Rivera y Berta Carabeo, las 4 en coordinación con el grupo hemos decidido que quien represente al grupo como nuestra posible presidenta de la mesa directiva sea la doctora Olga Sánchez Cordero. Su llegada ahora nos complace, su talento nos va a nutrir de mayor conocimiento, su capacidad de diálogo va a ser muy importante en esta segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador. Y por eso me complace decirles que en el grupo parlamentario de Morena y los aliados la hemos asumido con una gran fortaleza y una gran unidad, cohesionados. Entonces no habrá elección de mesa directiva mañana, que estaba programada de 8 a 9:30. Esta no se llevará a cabo por razones que he explicado. Y por eso mi reconocimiento a todos, porque hicieron eco de la propuesta que su servidor les hizo, tanto a las aspirantes como a las senadoras y senadores de Morena y del PES. Y ahora me complace decirles que la doctora Olga Sánchez Cordero será quien represente la mayoría
para poder ser considerada presidenta. Ustedes saben que el acto formal se va a llevar a cabo hasta el domingo. Yo estoy hablando, ya hablé con los coordinadores de los grupos parlamentarios y les agradezco su disposición para lograr con tranquilidad y armonía este relevo institucional de presidente, donde terminará su mandato de 1 año el senador Eduardo Ramírez, quien ha hecho un estupendo trabajo, y le entregará una transmisión armoniosa y cuidadosa a la doctora Olga Sánchez Cordero. Eso es lo que les queríamos decir. Mañana tendremos ya sesión a las 9. Le he pedido a la doctora Olga Sánchez Cordero que ya se incorpore a los trabajos de la plenaria mañana. Tendremos mucho trabajo mañana y espero que nos acompañen ahí viernes y sábado. Pero esto es el compromiso y lo que hemos decidido, como son nuestras decisiones, muy consensadas, muy unidas y muy cohesionadas. Hay una armonía en el grupo y no se va a romper esa armonía. Va a continuar trabajando por el bien de la República en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a lo que nos propusimos en la Cuarta Transformación, en la agenda legislativa que llevamos a las urnas y que ahora estamos consolidando, cristalizando, concretando. Le voy a pedir a la doctora Olga Sánchez Cordero que emita su mensaje, que es su primer mensaje ya como senadora incorporada al Senado y también incorporada al grupo parlamentario de Morena. Por favor, doctora. Muchas gracias a los medios de comunicación. Muy querido coordinador Ricardo Monreal, muy queridísimo también presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez. Yo quiero hacer patente mi agradecimiento al señor coordinador, al señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores actual y al grupo parlamentario de Morena, a las senadoras que legítimamente y con mucho esfuerzo aspiraban a la mesa directiva, que por consenso estuvieran de acuerdo en que yo pudiera llegar a presidir la mesa directiva en esta legislatura, en este inicio de sesiones en septiembre. Y sí quiero manifestarles que me siento muy honrada. Me siento muy honrada en regresar al Senado de la República. Ustedes saben que yo estuve aquí 3 meses, septiembre, octubre y noviembre del 2018, para solicitar una licencia al Senado e incorporarme al gabinete del señor presidente López Obrador el 1 de diciembre del 2018 como secretaria de Gobernación. Fue una experiencia muy interesante para mí, una experiencia de vida, diría yo. La Secretaría de Gobernación vive 24/7, 7/24, porque así vive el país. Se vive con una gran intensidad todas las problemáticas, pero también muchas cosas gratificantes cuando uno ve resolver los problemas, cuando uno atiende a la gente como lo hace el presidente, cuando se está en territorio para ver sus necesidades y darle respuesta puntual a las necesidades de la gente.
Yo, como acaba de decir el señor coordinador, estoy comprometida con la agenda legislativa ahora del señor presidente López Obrador en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Es sí una transformación, es un cambio de régimen, como él lo ha dicho en muchas ocasiones. Y este cambio de régimen implica unos cambios a veces de raíz y otras veces cambios muy profundos que se den para poder concretar y consolidar esta cuarta transformación. Yo me congratulo de regresar al Senado de la República, me congratulo de verdad de la recepción que nos han estado dando nuestros compañeros de Morena, nuestras compañeras de Morena, de que, como nos acaba de compartir el señor coordinador, va a haber un consenso en la designación de quien presida la mesa directiva. Así que lo que yo les puedo decir es que lo haré con todo mi esfuerzo, con toda mi entrega, con mi trabajo y con una larga vida profesional, diría yo, larguísima vida profesional en muchos de los ámbitos de la vida pública en este país. No me resta más que agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, que siempre son nuestro mejor canal para llegar a decirle a la gente lo que las instituciones del Estado hacen y realizan, y las políticas que se llevan a cabo, la expedición de las leyes. Ustedes son quienes dan cuenta a la población de todas estas acciones. Agradecerles también. Sin duda, para mí va a ser nuevamente un reto enorme estar en la mesa directiva como presidenta, si es que así lo estiman el Pleno de la Cámara, y avanzar en la construcción de acuerdos, avanzar en un diálogo permanente, porque el diálogo, la dialéctica parlamentaria, es lo que construye, es lo que va haciendo que se haga el camino al andar, el que esta dialéctica, este diálogo parlamentario es el que finalmente suma, y al sumar se logra construir los acuerdos y se logra caminar hacia adelante en beneficio de nuestro país, en beneficio de la gente. Yo agradecerles de verdad muchísimo al señor coordinador. Fue un día largo, muy intenso, también para mí, mi querido coordinador, también para el señor presidente Eduardo Ramírez, pero finalmente gracias por estar aquí. Aquí mi querido, compatriota de Coahuila, y paisano, porque de allí somos toda la familia Dávila de mi madre, y tú ya lo sabías, el paisano. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. De verdad, no sé si... Vamos a dejar algunas cosas claras sobre esto. Primero, quiero que vean las posturas de Ricardo Monreal. Eso es lo que nos dice todo en esta estrategia. Si lo regreso un poquito a cuando empieza a hablar Olga Sánchez Cordero y ya no está hablando Monreal, vean cómo cambia las posturas. No se nota cómodo, Ricardo. No se nota, el senador Monreal no se nota para nada cómodo. Si se dan cuenta, vean, se está arreglando constantemente el saco, la corbata, posterior pasa brazos cruzados, se arregla que si el cinturón, cruza los brazos, las caras, las muecas que hace Ricardo Monreal, que después de cruzar el brazo, que si la camisa se la tiene que arreglar, después vuelve a bajar los brazos, ahí está otra vez, se vuelve a arreglar el saco, busca otra vez que si el botón, que si los lentes, que si la corbata, o sea, es esa misma rutina. Ricardo Monreal no estaba cómodo. Ese es el punto. Ricardo Monreal no estaba cómodo. Luego, que si la bolsa del saco, el lenguaje corporal habla más que las palabras.
Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas, tiene muy estudiados los temas. Cuando uno le pregunta, está muy estudiado a Ricardo Monreal, es un político tradicional. Olga Sánchez Cordero sale del esquema judicial para convertirse en política y Olga Sánchez Cordero es, digamos que no está tan adoctrinada en el esquema político, pero sí en el judicial. ¿Cuándo empieza a dejarse de sentir incómodo el senador Monreal? Cuando entra el senador de Coahuila. Hasta ese momento Ricardo Monreal como que empieza a bajar un poco el nivel de tensión y ya no se mueve tanto. Pero si vemos las imágenes, Ricardo Monreal se agarra en los lentes, que si la corbata, que si la cara, que si el saco, que si otra vez, que si el cinturón, que si de nuevo el saco, que si cruza los brazos, que si los vuelvo a abrir. ¿Qué quiere decir esto en un análisis? Todo esto que les digo es análisis, no lo podemos comprobar porque tendríamos que haber estado en el momento de las decisiones, pero ¿qué es lo que sí nos deja? A Ricardo Monreal no le está gustando la presencia de Olga Sánchez Cordero ahí. Esto puede indicarnos que el presidente o manda a Olga Sánchez Cordero para ayudarlo a consolidar las 3 reformas que vienen por una situación de falta de confianza, que quizás ya no tiene esta plena confianza de que lo pueda hacer y el presidente considera que es necesario que tenga alguien ahí. 2, para que esté, digamos, bajo una supervisión mucho más constante de qué es lo que se está haciendo en el Senado y por qué el Senado. Se los he dicho muchas veces, el Poder Ejecutivo no puede cambiar la forma en la que ejecuta si el Legislativo no hace los cambios. Es sencillo. Si queremos cambios en el Poder Judicial, por ejemplo, ya que hablamos del Poder Judicial, ¿quién tiene que hacer los cambios? El Poder Legislativo. Por eso es que la unidad técnica de apoyo al sistema de justicia se queda corta, porque no puede operar más allá de lo que se permite sin que esté violando la división de poderes. Por eso se queda corta y para eso se necesita una reforma judicial que el presidente no quiere hacer, pero que no es tan, no es un impedimento para que hagan los senadores o los diputados. Cualquiera de ellos puede presentar una reforma judicial, porque ellos son los que la tendrán que presentar. Y la pueden presentar de la mano del Poder Judicial. No la quieren presentar. ¿Y por qué no la quiere presentar el presidente? Porque no confía en los magistrados, en los ministros, para la implementación. Entonces, se va a quedar ahí con las reformas que ya están, con las reformas que ya se lograron hacer al momento, que podrán dar un avance, pero es solamente un pequeño paso dentro de lo que hace falta en el Poder Judicial, que lo tendrían que hacer los legisladores, pero que al presidente no confiar en los ministros y solamente confiar en Saldívar, y Saldívar sabemos que no se va a quedar para hacer la implementación completa, entonces el presidente se echa para atrás con la reforma del Poder Judicial porque sabría que no tendría una implementación correcta. Pero en el caso de las reformas electorales, que es importante rumbo al 2024, en el caso de la reforma de la Guardia Nacional, que la intención es regresar, o sea, mandarla a las Fuerzas Armadas, que es algo que se debatió desde el inicio y que no se quería por parte de la oposición, y en el caso de la reforma de hidrocarburos, que es darle un revés a la reforma energética, hablamos de 3 reformas pesadas, 3 reformas de gran envergadura, 3 reformas que no van a ser sencillas y que Morena, al no tener esta amplia mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores ni siquiera lo son, pero en la Cámara de Diputados, al no tener esta amplia mayoría para generar estos consensos, se complica. En la Cámara de Senadores es un poco más fácil llegar al diálogo, pero lo que se estaría buscando desde la Cámara de Senadores, teniendo esta fórmula entre Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal, es que no se salgan las cosas de control. Así de sencillo. Independientemente del por qué Olga está ahí, si es para vigilar a Monreal por un tema de falta de confianza o si es porque es la simple complicación de las reformas de las que estamos hablando, el asunto es que ahí hay 2 personas, una con experiencia legislativa y la otra que viene con, digamos que la venia del señor presidente para impulsar estas reformas. No hacerlo desde la Secretaría de Gobernación, no cabildear, sino darle toda la libertad para que no se hable de una intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Esto fue también bastante cuestionado cuando Olga Sánchez Cordero cabildeó el tema de la reforma de las leyes secundarias de la revocación de mandato. No es que no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero es la primera vez en esta administración que la Secretaría de Gobernación no respeta o, vaya, entra al quite y no deja solos a los legisladores. Lo puede hacer la Secretaría de Gobernación, pueden cabildear,
pero si lo que se necesita es aprobar reformas, un cabildeo no es suficiente. Lo que se realmente necesita es estar ahí de lleno, estar 24/7 detrás de ellos, generando consensos y buscando que se logren estos acuerdos. La misma ministra, ahora senadora, Olga Sánchez Cordero, rescata ese tema, que es un tema de diálogo, de hablar, de generar acuerdos, menciona el tema de las reformas. Las palabras son claves. Esta decisión está enfocada en las reformas que vienen, en las 3 reformas que van a buscar aprobar, que son las reformas que mandará el presidente López Obrador. La decisión de que Olga regrese al Senado está enfocada en eso. Y digamos que como un plus, parece que no fue del agrado de Ricardo Monreal, porque, insisto, su lenguaje corporal habla por sí mismo. El lenguaje corporal de Ricardo Monreal habla por sí solo, no está cómodo, siente, por lo que podemos analizar, que le han quitado poder, siente que le han quitado poder al senador Ricardo Monreal y que aunque sigue siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es la que tiene mayor peso y mayor control a la hora de generar consensos, el hecho de que tengamos a alguien que le rendirá cuentas directamente al presidente López Obrador, porque por eso está ahí, no le hace tanto agrado. No es solamente ya el hecho de que Ricardo Monreal y el presidente se vayan a desayunar a Palacio Nacional, sino que estamos ante un escenario en donde 24/7 Ricardo Monreal estará bajo supervisión de alguien que le rinde cuentas al presidente. Y si se dan cuenta en la expresión de Olga Sánchez Cordero, pues es una expresión de sabe a lo que va. No está, no es un tema, muchos dirán, es un castigo. Quizás a ella no le guste regresar al Senado, pero el proyecto de nación es mucho más grande que un cargo. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador es una estratega. Entonces, en estas estrategias que él está buscando mandar, pues ha buscado perfiles que le respondan a él y que puedan generar el consenso que quizás él no puede generar por ser un presidente al que atacan un día sí y al otro también por lo que haga. Entonces necesita perfiles que tengan esta capacidad de estar con Dios y con el diablo, como le llamamos, para lograr negociar. Acuérdense que la clave para lograr estas 3 reformas constitucionales es negociar y no ceder a los chantajes del PAN, que son chantajes que han complicado la implementación de muchos cambios importantes, como en la ley de consultas populares que aquí mismo analizamos. Entonces, si lo que se está buscando es llegar a consensos, muy probablemente el papel de Olga va a ser de hasta dónde podemos estirar la cuerda para no caer en chantajes y realizar las reformas como las necesitamos hacer. No está fácil el escenario que viene. Las cosas se van a poner muy interesantes en la legislatura entrante, se van a poner bastante interesantes, sobre todo cuando vemos que el escenario, pues definitivamente no favorece mucho a Ricardo Monreal. Vean las manos, vean justamente las manos de Ricardo Monreal. Cuando entra el actual presidente en la mesa directiva de la Cámara de Diputados a hablar, Ricardo Monreal cambia su expresión. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta justo de esto. Es más, lo voy a regresar tantito porque de eso es el tema. Mientras está hablando la ministra, ahora senadora Olga Sánchez Cordero, vean las posturas de Ricardo Monreal. Intenta aparentar una cierta confianza, está intentando aparentar como la tranquilidad, pero no se nota cómodo, se nota bastante forzado. Y cuando entra Eduardo Ramírez, vean cómo cambia la postura de Monreal. Se hace mucho más tranquila. Justo, o sea, son cosas que ni siquiera uno se da cuenta, solamente cambian las posturas con el simple hecho de estar aquí. O sea, Ricardo Monreal sabe que si Eduardo está ahí es por él, y sabe que si Olga Sánchez Cordero va a estar ahí, no es para favorecerlo a él, sino para supervisarlo, vamos a llamarlo, ¿no? Eso era importante que lo dejáramos sobre la mesa.